Ya llegamos a la mitad del libro, capítulo 7. Y desde el capítulo 2, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, el escritor ha estado haciendo menciones muy claras y muy directas de que Jesús es nuestro gran sumo sacerdote. Y lo está presentando tal y como es. Jesús, nuestro sumo sacerdote. Pero recuerden que este libro fue escrito a judíos cristianos. Y ellos tenían una pregunta muy interesante y muy válida. Una pregunta muy legítima. La pregunta era, ¿cómo puede ser Jesús nuestro sumo sacerdote si él no nació dentro de la tribu de Leví? Esa es la pregunta. Por supuesto, que a nosotros quizás no nos incumbe tanto, pero para los que eran judíos, donde entendían el rol del sacerdote y del sumo sacerdote, el que el escritor estuviera hablando y presentando a Cristo como el gran sumo sacerdote, la pregunta era, ¿cómo puede Jesús ser nuestro sumo sacerdote si no él viene de la familia de Leví? Recuerden que la nación de Israel fue dividida en 12 tribus que representan los hijos de Jacob. Una de esas tribus es la tribu de Leví, que el Señor separó para que fueran los sacerdotes del pueblo de Israel. De la familia de Leví viene Aarón, que es de la tribu de Leví, hermano mayor de Moisés. De la familia de Aarón vienen los sumos sacerdotes. O sea, los levitas eran sacerdotes. Pero si tú venías de la línea genealógica de Aarón, oh Señor, podías ser tú el sumo sacerdote del pueblo de Israel. Y es verdad. Ellos no estaban preguntando algo que no era cierto. Jesús no nació de la tribu de Leví. Y el escritor lo sabe perfectamente. Por eso, él lo explica de esta manera. Vayan al capítulo 7 de Hebreos y observen lo que dice el verso 13 en adelante. Hoy voy a estar como un chapulín, hermanos, porque no voy a ir estrictamente verso por verso, sino vamos a cubrir el capítulo, pero lo vamos a ir quebrando por ciertas secciones. Observemos qué es la respuesta que el escritor da a esta pregunta. ¿Están conmigo? Y aquel de quien se dice esto, de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Sí, por supuesto, Jesús nació de la tribu de Judá. Nunca se había escuchado que de la tribu de Judá saliera un sacerdote. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Verso 15. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levantó un sacerdote, ¿qué dice ahí? Distinto. La palabra distinto quiere decir otro, de otro tipo. Es verdad. Con Jesús se estaba estableciendo un nuevo sacerdocio fuera de la ley y fuera de la tribu de Leví. Y el escritor lo dice, es verdad, es manifiesto, Jesús no fue levita, él viene de la tribu de Judá, de la tribu real de Judá. Es verdad, pero también es manifiesto que del orden de Melquisedec vendría un nuevo sacerdocio. En otras palabras, el tema principal del capítulo 7 de Hebreos es el sacerdocio de Jesús es distinto y superior al sacerdocio levítico. ¿Okay? Escuchen bien. ¿Cuál es el tema general de todo este capítulo? El sacerdocio de Jesús es distinto y superior
al sacerdocio levítico. Y aquí es donde se nos introduce un personaje muy interesante que se llama Melquisedec. Un personaje de que se sabe tan poco. Si ustedes conocen, conocedores de las Escrituras, ustedes saben que solamente hay 4 versículos en el Antiguo Testamento donde se menciona Melquisedec. Vamos a Génesis capítulo 14. No separen su Biblia de Hebreos 7. Y en Génesis 14 nos presenta la referencia histórica de Melquisedec. Abraham se entera de que su sobrino Lot ha sido raptado por unos reyes malvados y sale Abraham con sus hombres a liberar a Lot. Cuando viene regresando Abraham de la gran victoria que Dios le había dado, dice en el verso 18 del capítulo 14, entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, ¿qué sacó? Pan. Okay. No voy a hacer más mención del pan y el vino hasta que tomemos la comunión. Okay. Vino del pan. Salió y recibió a Abraham con pan y vino. Y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Es lo único que sabemos de él históricamente. No hay nada más que sabemos de él, hermanos. Y interesante que Génesis es un libro que está lleno de genealogías y de listas de nombres. Desde el principio del libro nos presenta la genealogía de Noé, la genealogía de Abraham, pero cuando se presenta a Melquisedec, no se sabe nada. Si tomamos este versículo y brincamos a Hebreos, usted y yo llegaríamos a la conclusión, hermano, algo hace falta. Porque ¿en qué momento el escritor de Hebreos conectó Génesis 14 con Hebreos 7? ¿En qué momento estos dos pasajes tenían relación? El rey David, en el Salmo 110, verso 4. Si no tuviéramos ese versículo, entonces Hebreos capítulo 7 diríamos, este escritor de Hebreos andaba un poco medio chueco. Pero gracias a este versículo es el eslabón de la referencia histórica a la doctrina. Entiendan bien. Esta referencia de Salmo 110:4, él es eslabón de la referencia histórica a la referencia o a la enseñanza doctrinal. Salmo 110:4 nos presenta, todo el Salmo 110 es un salmo mesiánico que habla del reinado de Cristo. Y en el verso 4 dice, juró Jehová y no se arrepentirá. Tú, hablando del Mesías, el Cristo, Jesús, tú eres sacerdote ¿para cuándo? Para siempre, según el orden de Melquisedec. Si no tuviéramos este versículo, Hebreos 7 no lo pudiéramos usted y yo entender, hermanos. Estuviéramos perdidos. Pero porque tenemos la referencia profética mesiánica, entendemos que la vida de Melquisedec es una referencia al reinado y al sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Melquisedec es mayor que el sacerdocio de Leví, porque fue en semejanza al Hijo de Dios. Regresemos a Hebreos capítulo 7 y encontremos los primeros versículos del capítulo 7, cómo se alinean perfectamente a lo que ya hemos leído. ¿Dicen amén? Porque este Melquisedec, entonces ya que leemos Melquisedec, de pronto ya entendemos de quién estamos hablando. Entonces,
Porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, ¿y le qué? Bendijo. Y quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem, que esto es Rey de Paz. Melquisedec, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote, ¿para qué? Para siempre. Considerad pues cuán grande es este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Brinquemos hasta el verso 7. Y sin discusión alguna, el menor, que es Abraham, es bendecido por el mayor, ¿quién es? Melquisedec, que viene a ser semejanza ¿a quién? Al Hijo de Dios. Bueno, ¿cuál es la semejanza de Melquisedec al Hijo de Dios? 4 rápidamente. Número 1, Melquisedec no solamente era sacerdote, pero también era ¿qué? Rey. Sacerdote, rey. La tribu sacerdotal de Israel era la tribu de Leví. La tribu real de Israel, donde nacían los reyes, era Judá. Un rey no podía ser sacerdote en Israel. Tampoco un sacerdote podía ser rey de Israel. Pero Melquisedec tenía ambos títulos, rey y sacerdote. Lo mismo es nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús es rey, pero también es ¿qué? Sacerdote. Tanto, hermanos, que aún el Señor nos llama a nosotros un ¿qué? Un sacerdocio real. Y en Apocalipsis capítulo 1 dice que Él nos ha hecho a nosotros reyes y sacerdotes. O sea que usted y yo entramos bajo la misma orden de Melquisedec, gracias a Jesucristo, porque somos hijos de ¿quién? Del Dios. De Dios. Su primer punto es Melquisedec es rey y es sacerdote, superior a Leví. Número 2, Melquisedec es un sacerdocio de juramento, como lo vimos en el Salmo 110. El sacerdocio de Leví dependía de una genealogía. Era, ¿quiénes son tus padres? Yo vengo de esta familia. No, esos no son levitas, esos son de Judá, o son de Manasés, o son de otra tribu. Tienes que probar que eres levita para ser parte del sacerdocio. Cuando Nehemías y Esdras fueron movidos por el Señor para regresar a la Tierra Santa y reconstruir el templo y reconstruir Jerusalén, aquellos hombres que se habían enlistado como los futuros siervos del templo tenían que mostrar evidencia que eran hijos o venían de la familia de Leví. Y aquellos que no mostraron evidencia que eran ellos levitas, no se les permitió participar de las obras santas del templo hasta que probaran su genealogía. El Señor Jesús no tuvo que probar genealogía, porque el sacerdocio de nuestro Señor Jesús es un sacerdocio por medio de ¿qué? De un juramento, una declaración establecido por Dios mismo, ordenado por Dios. Ustedes están ahí en sus Biblias en Hebreos capítulo 7, regresen 2 páginas atrás, capítulo 5, verso 10. Y ustedes mirarán, se repite la misma afirmación en el libro de Hebreos cuando dice en el verso 10, y fue declarado por Dios, por medio de un juramento, sumo sacerdote según el orden de ¿quién? Melquisedec. Nuevamente, el sacerdocio de Melquisedec es mayor que el de Leví. Número 3, Melquisedec es un sacerdocio permanente.
La escritura nos dice aquí que Melquisedec no se sabe quién fue su padre y su madre ni su genealogía, porque no se sabe su principio ni su fin. Por supuesto que sabemos que en su historia, en el libro de Génesis, él sí ha de haber tenido papá, mamá y su familia enorme, pero por mensaje nuestro el Señor nos los dejó en una manera desconocida, porque él era en semejanza al Hijo de Dios. Jesucristo es sacerdote eterno. Para siempre, hermanos. No tiene principio y no tiene fin. Por todos los siglos, Él es Dios. Pero volveremos a este punto más tarde. Número 4, Melquisedec bendijo a Abraham. El menor es bendecido por el mayor. Ahora, ¿por qué era necesario? La pregunta es, ¿por qué era necesario un nuevo sacerdocio de otro tipo? Quiero que vayan conmigo al verso 16 del capítulo 7. ¿Están conmigo, hermanos? Verso 18, perdón, dije el 16, ¿verdad? Sí, su pastor se equivocó, hermanos. Verso 18. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. ¿Qué? Nuevamente. Queda pues abrogado el mandamiento anterior, que es la ley de Moisés, a causa de su debilidad y su ¿qué? Ineficacia. ¿Por qué era necesario un nuevo sacerdocio? Porque el sacerdocio de Leví, hermanos, era débil y ineficaz. ¿Qué quiere decir débil? Sin fuerza, enfermo. Ahora, ¿cómo lo podemos ver? Rápidamente, verso 28. ¿Están conmigo? Porque la ley constituye sumos sacerdotes ¿a quiénes? A débiles hombres. ¿Por qué débiles hombres? ¿Qué está haciendo? ¿Necesitaban hacer más ejercicio, hacer pesas, gimnasia? No, estaba hablando de dos aspectos interesantes acerca de su debilidad. Vayan al verso 23. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos debido a que por la ¿qué? Muerte no podían continuar. Los levitas tenían que reproducirse, tener hijos para poder continuar su sacerdocio. Eso es debilidad. Porque estaban bajo la maldición ¿de qué? De la muerte. También eran débiles, verso 27, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. ¿Por qué eran tan débiles ellos? Porque cuando iban a ofrecer sacrificios, también tenían que ofrecer sacrificios por sus ¿qué? Propios pecados. El sacerdocio levítico era débil porque morían y eran pecadores. Es simplemente regresar a la historia al final del libro de Éxodo, cuando el Señor llama a Aarón para ser el primer sumo sacerdote. Entramos al libro de Números y sus primeros dos hijos, hermanos, se corrompieron y el Señor los tuvo que juzgar porque quisieron quemar fuego extraño. O sea, en la primera generación de los levitas ya había corrupción y pecado. Gran debilidad. Ineficaz. ¿Qué quiere decir? Sin ningún provecho y sin ningún uso. Vean el verso 11. Esta ley que estipula hombres débiles, en sí es una ley, es débil, es ineficaz. Si pues la perfección fuera por sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote?
según el orden de Melquisedec, y que se fuere llamado según el orden de Aarón. Lo que está diciendo así: si la salvación de nuestras almas es por la ley de Moisés, no se necesita otro sacerdocio. Pero la ley de Moisés no nos puede salvar. Es ineficaz. La ley de Moisés es inútil para que usted y yo recibamos ¿qué? Salvación. Es inútil. Porque dice Romanos que por el conocimiento de la ley nosotros conocemos que somos ¿qué? Pecadores. Es su única utilidad. Imagínese usted aquí bajando las escaleras ahorita y usted cae y se termina dando vueltas ahí, termina en el estacionamiento y se mira ahí el brazo chueco y se va aquí al Kaiser y le ponen su brazo sobre un rayos X y el rayos X le va a mostrar que tiene 3 fracturas su brazo, pero el rayos X es lo único que puede decir. ¿Ya? Sí, tienes 3 huesos rotos solamente, pero el rayos X no me puede sanar. Esa es la ineficacia de la ley. La ley me puede hacer un rayos X de mí y mostrar, en verdad eres bien pecador, Kenio. Entre más lees la ley, más te das cuenta, hay muchos huesos rotos. Pero la ley no me puede salvar. El único que me puede salvar es Cristo Jesús. Por eso era necesario ¿un qué? Un nuevo sacerdocio. Si el sacerdocio de hombres débiles, constituido por la ley, fue ineficaz, voy a hacerles ahora yo a ustedes una pregunta. ¿Por qué tendría, escuchen bien la pregunta, por qué tendría que recurrir Jesús al mismo sistema débil y ineficaz para la iglesia de hoy? Y quizás si los estoy confundiendo, qué bueno. ¿Qué? Ahí les va. ¿Están listos, hermanos? Agárrense bien de la silla. Miren. Si un sacerdocio humano resultó ineficaz, ¿por qué Dios va a querer copiar el mismo sistema y volverlo a implementar en la iglesia? ¿Entienden? Cuando yo no podía evitar pensar en la jerarquía de la iglesia católica por esta situación. Me puse a investigar. Fui a alguno de los sitios católicos, catholic.net, en un artículo que ellos escribieron que se llama Conoce tu fe, la jerarquía de la iglesia. Esto encontré y lo copié directamente con algunas pequeñas aclaraciones. El Papa, porque mi papá es mi papá, el Papa es obispo de Roma. Inmediatamente ese artículo sigue diciendo vicario de Cristo. Y vicario quiere decir alguien que ayuda o sustituye. Y después dice el artículo, es sucesor del príncipe de los apóstoles, sumo pontífice. Su artículo, el artículo que estaba leyendo, comienza diciendo que el Papa es alguien que ayuda o sustituye a Cristo tomando su lugar como sumo pontífice. Y sumo pontífice quiere decir máxima autoridad. Sigue leyendo el artículo. Esa sucesión de personas, desde San Pedro hasta nuestros días, se ha continuado a través de 21 siglos en la persona que todos conocemos hoy como Santo Padre. Eso es una blasfemia. Pablo nos dijo, no llaméis a nadie ¿qué? Padre. Dice, persona que todos conocemos hoy como el Santo Padre o sumo pontífice de la Iglesia Universal. Mucho más adelante en el artículo dice esto, el Papa es infalible. Infalible quiere decir incapaz de cometer un error. Pero entonces, cuando llegué y leí eso, dije, un momento, espérame, vamos a seguir leyendo. Déjenme mostrarles
lo contradictorio que está este artículo, porque infalible es infalible. Dice, el Papa es infalible en lo doctrinal, mientras lo ejerza bajo su autoridad papal. El Papa puede equivocarse, o por sí, ¿no puede o no puede equivocarse? El Papa puede equivocarse cuando habla de política, de medicina, de física, de economía, de historia, etcétera. En todo, menos en asuntos religiosos. Pero incluso también puede errar en asuntos religiosos si no está ejerciendo su autoridad papal. Bueno, no es infalible. No es infalible. Solamente hay uno que es infalible. Es Dios, es nuestro Señor Jesucristo. Y que el Señor no necesita ayuda, ni sustituto, ni que nadie tome su lugar. Porque Él es sumo sacerdote, ¿para cuándo? Para siempre. Miremos, para entrar a la recta final, ¿qué significa para siempre? Regresemos a Hebreos capítulo 7, verso 16. ¿Están conmigo? No constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia. O sea, nuestro Señor Jesús no fue constituido por medio de la ley, sino según el poder de una vida, ¿cómo dice ahí? Indestructible. Oh, gloria a Dios. El sacerdocio de Cristo viene de un poder, ¿cómo? Indestructible. Wow. Espero que todos estos versículos lo dejen con los ojos cuadrados, hermano. Así que digo, wow. Verso 24. ¿Qué más aprendemos del sacerdocio de Cristo? Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio ¿qué? Inmutable. O sea que no cambia, o que no necesita un sustituto que lo esté reemplazando cada 30, 40 años. Es inmutable. Verso 26. Este sacerdote que usted y yo tenemos dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía. ¿Cómo es? Díganlo conmigo. Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecados y hecho más sublime que los cielos. Porque nuestro Señor Jesucristo recibió un nombre que es sobre todo nombre. Y toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. ¿Qué sacerdote? ¿No se maravillan de este sacerdote? Verso 27. La primera parte del versículo dice, los sacerdotes humanos necesitan presentar su ofrenda por sus propios pecados, pero al final dice, y luego por los del pueblo. Pero esto lo hizo una vez y ¿para cuándo? Para siempre, ofreciéndose ¿qué? A sí mismo. Él fue el Cordero de Dios, que fue inmolado, que fue sacrificado por los pecados de todos nosotros. ¿Y cuántas veces lo tuvo que hacer, hermanos? ¿Cuántas veces? Una sola vez. Oh, los sacerdotes todos los días tenían que estar sacrificando, porque todos los días pecaban. El Señor no sacrificó porque Él era pecador, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Verso 19. Pues nada perfeccionó la ley. No, la ley no podía hacer nada. Y de la instrucción de una mejor ¿qué? Esperanza. Una mejor. La ley no nos daba esperanza, hermanos. Solamente Cristo nos da una esperanza. Y una mejor esperanza. Gloria a Dios. Amén. Verso 22. Por tanto,
Jesús es hecho fiador de un mejor ¿qué? Un mejor pacto. Fiador. No sé si usted se ha encontrado que necesita comprar un carrito y su crédito está abajo de 400. Pero usted necesita un carro y va con su amigo, con su mamá, con la suegra. Alguien que tiene 750, oye, fírmame. Nosotros, nuestro crédito está en bancarrota. Fiador quiere decir Jesús fue el que firmó. Jesús es el que firmó. Nosotros no podíamos pagar ni la mensualidad. Él lo pagó con su propia sangre. Verso 25. Por lo cual, ese fiador de este pacto nuevo, por lo cual puede también ¿qué? Salvar, ¿cuándo, hermanos? Perpetuamente. Salvar perpetuamente. No temporalmente. No. No vamos a ser salvos 3 semanas. No, perpetuamente. A los que por Él, por Cristo, nos acercamos a Dios. Él es el perfecto mediador de un pacto, hermanos. Viviendo siempre para interceder por ¿quiénes? Por nosotros. Por nosotros. Él intercede por nosotros. Gracias, Señor. Porque entonces entendemos la necesidad de un nuevo sacerdote. No un sacerdote que traería un aspecto legalista sobre nosotros, sino un sacerdote que provee el medio para acercarnos a Dios. Acercarnos a Dios. Observen lo que dice el capítulo 6 para terminar. Si ustedes observan del verso 18 a la última frase, la esperanza puesta delante de nosotros, la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como ¿qué? Segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. La ley no nos permitía entrar al lugar santísimo, ¿verdad, hermanos? No. Dice, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de ¿qué? Precursor quiere decir la persona que va abriendo el camino, que va rompiendo lo que está al frente, destruyendo los obstáculos que nos permiten, que nos evitan llegar a donde debemos llegar. Jesucristo rompió el velo. Aquel velo que nos separaba de Dios ha sido roto completamente. Y Él ha sido el camino que usted y yo ahora gozamos para acercarnos verdaderamente al Dios verdadero. Cuando llegó Abraham de la derrota de los reyes, salió Melquisedec y le ofreció pan y vino. Los dos elementos del nuevo pacto que usted y yo gozamos en Cristo Jesús. Entremos en esa hermosa ceremonia, sabiendo que Él ha sido propiciatorio para cada uno de nosotros. Vamos a orar. Padre,